Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Imagínese derribar una pared de yeso y descubrir una obra maestra medieval debajo, o desenterrar un pozo del siglo XVI dentro de las tablas del piso. Suena como sacado de una película, ¿verdad? Pero estos son solo algunos de los sorprendentes descubrimientos que han ocurrido dentro de las mismas paredes de los hogares comunes y corrientes. Únase a nosotros mientras exploramos los hallazgos de renovación de viviendas más sorprendentes, lo que demuestra que a veces los mayores tesoros se esconden a plena vista. El alijo de dientes. En una ciudad soleada llamada Valdosta, Georgia, algunos trabajadores de la construcción que trabajaban duro estaban ocupados arreglando un edificio antiguo llamado Lo Contrario. Estaban martillando y cerrando, logrando grandes avances. Pero un día, mientras empezaban a derribar un muro, sucedió algo inesperado. En lugar de polvo y ladrillos, vieron un espectáculo impactante. Un alijo escondido de cientos, tal vez incluso miles de dientes. Bien, entonces los equipos estaban renovando el edificio cuando fueron a derribar una pared en el segundo piso. Y fue entonces cuando encontraron casi 1000 dientes humanos. Ahora la mayoría de la gente calcula que debería tener alrededor de 32 dientes en la boca, ni más ni menos. Un par más podría llamar la atención, pero una habitación entera llena de masticadores incorpóreos, definitivamente eso no es normal. Así que los trabajadores naturalmente se asustaron. Empezaron a pensar todo tipo de locuras. ¿Al edificio le crecieron dientes en secreto? ¿Se toparon con el escondite de un asesino en serie? Algunos de los trabajadores incluso tomaron fotografías de los dientes y las compartieron en línea, haciendo que la historia se volviera viral. Afortunadamente, la verdadera explicación no fue tan aterradora. Resulta que este edificio inverso solía ser el lugar de trabajo de un dentista llamado Clarence Whittington. En aquellos días, estamos hablando de hace más de 100 años, los dentistas no siempre tenían contenedores elegantes para tirar las sobras. ¿Adivina qué? Al parecer, el Dr. Whittington decidió utilizar las paredes de su propio edificio como bóveda de dientes personal. Entonces, si bien la imagen de 1000 dientes escondidos en una pared es suficiente para hacer que cualquiera pierda su almuerzo, no fue un complot siniestro o una aparición fantasmal. Era solo el caso de un dentista anticuado con un método de eliminación estrafalario y asqueroso. Granada en la pared. Imagínese a usted mismo, un contratista trabajador martillando diligentemente una pared en una antigua casa de Ohio. De repente, tu martillo choca contra algo metálico y de forma extraña. Con un sobresalto, te das cuenta de que no es un clavo, es una granada. No es de juguete, claro, sino de un alfiler real y todo. Granada de mano. Eso es exactamente lo que le pasó recientemente a un contratista en Ohio. Su pacífica mañana de demolición se vio destrozada por el descubrimiento de esta peligrosa reliquia. Irónico, ¿no? Ahora bien, las granadas y las casas no van exactamente de la mano. Se parecen más al petróleo y al agua, enemigos jurados en el mundo de la arquitectura. Entonces el contratista hace lo único sensato, llama a la policía. Los policías, acostumbrados a tratar con los sospechosos habituales, se encontraron ahora cara a cara con un recuerdo de guerra más explosivo que una multa por exceso de velocidad. Los policías sospecharon que la granada podría ser un recuerdo sobrante de un antiguo residente que era veterano de guerra, tal vez de la Segunda Guerra Mundial o de Corea. Afortunadamente, llamaron al escuadrón antiexplosivos y lograron detonar la granada de forma segura sin explosiones al estilo de Hollywood. Pero no todos los descubrimientos de granadas terminan tan felizmente. A veces las cosas salen exactamente como esperarías. Auge, y otra casa se convierte en un montón de escombros. Así que la próxima vez que estés golpeando una pared, recuerda que puede haber algo más que polvo acechando detrás de los ladrillos. Es posible que te topes con un pedazo de historia, bueno o malo, explosivo o simplemente polvoriento. Simplemente esperemos que no sea algo que convierta su proyecto de renovación en un derbi de demolición no planificado. El barco. En la bulliciosa ciudad de Boston, donde imponentes edificios de acero y cristal alcanzan el cielo, los trabajadores de la construcción Skanska estaban acostumbrados a la rutina. Día tras día, martillaron y perforaron, erigiendo otro monumento de gran altura a la jungla de cemento. Pero en un día aparentemente normal de mayo de 2016, su rutina se vio destrozada por un descubrimiento extraordinario. Debajo del terreno donde planeaban sentar las bases de un edificio de oficinas de 400,000 pies cuadrados, se
se toparon con algo mucho más antiguo y fascinante, un barco naufragado, de los cientos descubiertos durante la construcción en el distrito portuario de Boston. No cualquier barco, claro está, sino un balandro bellamente conservado de finales del siglo XVIII. Tampoco era solo un montón de madera podrida y velas hechas jirones. Este barco, aunque ya no estaba en condiciones de navegar, estaba notablemente intacto. Desde su cabina asomaban relucientes cubiertos de plata y barriles de cal, antiguamente utilizados para combatir el temido escorbuto, permanecían estoicos en la bodega. Pero, ¿cómo acabó este barco no solo en tierra, sino enterrado profundamente debajo de ella? La respuesta está en el paisaje siempre cambiante de Boston. Esta parte de la ciudad no siempre fue la tierra firme que es hoy. Érase una vez una vasta extensión de marismas que se extendía hacia el mar. A medida que la población humana crecía y su apetito por la expansión urbana crecía, también crecía la necesidad de más espacio. Así, poco a poco, las marismas se fueron rellenando, y con cada cucharada de tierra, cada camión cargado de relleno, la ciudad creció, pero un tesoro escondido permaneció enterrado en sus profundidades. La carta a Santa. En el año 1943, un joven llamado David Hallock vivía en una casa con una vieja chimenea. En aquel entonces, escribir cartas a Santa y enviarlas por la chimenea estaba de moda para niños como David. Una Navidad, alrededor de los 7 años, David elaboró cuidadosamente una lista de deseos para Papá Noel. Soñaba con unas cómodas zapatillas, una elegante corbata de seda para sentirse mayor, una resistente caja de lápices para guardar todos sus tesoros, y mucha tiza para dibujar mundos mágicos en la acera. Después de escribir la carta, la metió en la chimenea de la casa de su familia. Avance rápido muchas décadas. La casa con la vieja chimenea había cambiado de dueño innumerables veces. Un día, llegaron trabajadores de la construcción para reemplazar la vieja chimenea por una más nueva. Mientras desmantelaban cuidadosamente los ladrillos, tropezaron con un pequeño trozo de papel arrugado escondido entre las capas. Era la carta de David a Santa. Pero esta carta, escrita por un niño pequeño a Santa en 1943, se encontró en la chimenea. Al leer, el papel gastado y la tinta descolorida hablaban de una época más sencilla, llena de esperanzas y sueños inocentes de un niño. Conmovidos por el descubrimiento, los trabajadores de la construcción decidieron hacer realidad los deseos navideños de David, aunque habían pasado décadas. Localizaron a David, ahora un hombre adulto, y le obsequiaron una canasta de regalo llena con todo lo que había escrito en su lista: pantuflas mullidas, una corbata de seda de su color favorito, una clásica caja de lápices de madera e incluso una caja de tiza para acera. El gesto conmovedor del trabajador no solo cumplió un deseo navideño perdido hace mucho tiempo, sino que también reavivó la magia de creer en Santa y la alegría de que los sueños simples se hagan realidad. Entonces, aunque Santa podría no haber recibido la carta de David hace tantos años, el espíritu de la Navidad siguió vivo, escondido dentro de un viejo ladrillo de chimenea, esperando ser descubierto y difundir su alegría incluso décadas después. La momia. La búsqueda de momias no se trata solo de desenterrar restos polvorientos de tumbas olvidadas. A veces asoman bajo nuestros pies, como en la bulliciosa ciudad china de Taiyou. En 2011, los trabajadores de la construcción estaban ocupados construyendo una nueva carretera. Cavando profundamente debajo del asfalto moderno, se toparon con algo inesperado: una gran caja de madera enterrada bajo tierra. Curiosos e inseguros de lo que habían encontrado, llamaron a un arqueólogo en busca de ayuda. Al abrir la caja, los ojos del arqueólogo se abrieron como platos. En el interior, yacía cuidadosamente el cuerpo de una mujer notablemente bien conservado, vestidos con elegantes batas de seda y pantuflas. Adornada con delicadas joyas, parecía casi realista. A pesar de haber estado enterrado durante siglos, su piel, aunque teñida por la edad, permaneció intacta, al igual que su pelo ralo y sus delicadas cejas. Esta no era una mujer cualquiera, era una cápsula del tiempo de una época pasada, un miembro de la dinastía Ming que una vez gobernó China. El líquido marrón que la rodeaba en el ataúd, aunque inusual, había ayudado a preservar sus restos durante unos asombrosos 700 años. Basándose en la tumba y las galas de la mujer, el director del museo Taiyou, Wang Wei-jin, estimó que había sido enterrada con gran cuidado y reverencia en algún lugar del siglo XIX. Este notable descubrimiento generó entusiasmo y curiosidad en todo el mundo. Los científicos e historiadores se maravillaron ante el impecable estado de la mujer y aprendieron no solo sobre su ropa y sus posesiones, sino también, potencialmente, sobre las prácticas funerarias y los conocimientos médicos de la dinastía Ming. Bomba de la Segunda Guerra Mundial.
La sombra de la Segunda Guerra Mundial se extendió mucho más allá de sus 6 años de duración hasta nuestros días. Incluso décadas después de que las armas hayan quedado en silencio, los ecos del conflicto pueden resurgir de maneras inesperadas. Un claro recordatorio de esto se produjo en Belgrado, Serbia, en 2013, cuando unos trabajadores de la construcción tropezaron con un descubrimiento escalofriante. Una bomba alemana de 1 tonelada que databa de la guerra. Esta no era una reliquia cualquiera, era una bomba de tiempo que contenía la friolera de 620 explosivos. La devastación potencial era inmensa. El radio de la explosión podría abarcar toda la zona de 400 metros donde yacía enterrado. El descubrimiento provocó conmoción en la ciudad. Las autoridades evacuaron rápidamente la zona circundante, desplazando a 1.200 residentes de sus hogares. La escena era tensa, lleno de la incertidumbre de lo que podría pasar. Para manejar con seguridad la enorme bomba, los expertos construyeron un búnker especial a su alrededor. Este elaborado escudo contendría la explosión si sucediera lo impensable durante el delicado proceso de difusión. Afortunadamente, prevaleció la experiencia del equipo de desactivación de bombas. Después de horas de trabajo, lograron neutralizar con éxito la amenaza explosiva. La bomba fue retirada con cuidado y transportada para su eliminación adecuada. Después de una noche larga y angustiosa, en un centro de ocio cercano, a los residentes evacuados finalmente se les permitió regresar a casa. El té y el café calientes que ofrecieron las autoridades no pudieron borrar el miedo que habían soportado, pero sirvieron como una pequeña muestra de consuelo ante un desastre tan cercano. La caja fuerte de Pablo Escobar. Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, no solo era conocido por su gran riqueza y sus tácticas despiadadas, también era experto en ocultar sus riquezas, dejando tras de sí un rastro de pistas y tesoros enterrados. Uno de esos enigmas es la misteriosa caja fuerte descubierta en su antigua mansión de Miami Beach. En 2016, mientras los equipos demolían la extravagante mansión rosa, el operador de una excavadora tropezó con un compartimento oculto dentro de los cimientos de concreto. En el interior había una caja fuerte, de aproximadamente 2 pies por 2 pies, y se estimaba que pesaba entre 6 y 700 libras. Su ubicación debajo de la entrada de la extensa propiedad, con sus 4 dormitorios, piscina, 6 baños y garaje, no hizo más que aumentar la intriga. La caja fuerte en sí es un enigma. Su construcción robusta y sus cerraduras de combinación desconocida dicen mucho del valor de su contenido. Encontrar tal descubrimiento durante la renovación de una casa lleva a una investigación del FBI, pero esta vez no. Sin embargo, se especula sobre lo que podría haber dentro de las pilas seguras de dinero en efectivo, lingotes de oro, joyas de valor incalculable o incluso documentos incriminatorios del oscuro pasado de Escobar. Las posibilidades son infinitas. Impulsada por la reputación del famoso narcotraficante de amasar y ocultar su fortuna, durante un tiempo, la caja fuerte se convirtió en una celebridad local, cuyo destino pendía de un hilo. Los propietarios, Christian de Verdou y Jennifer Volapie, optaron por la cautela y optaron por guardar la caja fuerte en una cámara acorazada de un banco vigilada por personal de seguridad armado. Han pasado años desde el descubrimiento de la caja fuerte, pero lo que se encontró dentro sigue siendo un misterio. La habitación oculta. Katie y Robin eran como cualquier pareja normal que se instalará en su nueva casa adosada de 19 cuartos en el Reino Unido. Estaban emocionados de redecorar, agregar su toque personal y hacer suyo el espacio. Lo que no sabían era que su humilde hogar guardaba una sorpresa escondida esperando a ser desenterrada. Un día, sus ojos se posaron en una trampilla debajo del suelo. La curiosidad surgió. Robin lo desenroscó y miró dentro. Lo que descubrió no fue un sótano polvoriento, sino un sótano enorme y en expansión. La habitación oculta se extendía debajo de toda su sala de estar doble, una extensión secreta escondida durante décadas. La noticia de su extraordinario hallazgo se difundió rápidamente en las redes sociales. Un breve clip que muestra el sótano recién descubierto obtuvo más de 500,000 de visitas, dejando a los usuarios de Internet atónitos y emocionados por la afortunada pareja. De repente, el proyecto de renovación de Katie y Robin adquirió una dimensión completamente nueva, llena de posibilidades y aventuras inesperadas. El sótano oculto ofrecía algo más que metros cuadrados adicionales. Era un lienzo en blanco, una oportunidad de retroceder en el tiempo y dar nueva vida a un espacio olvidado. Entonces, si bien la mayoría de los regalos de inauguración incluyen toallas suaves o plantas en macetas, Katie y Robin recibieron algo mucho más especial, una habitación escondida en la que se susurran cuentos olvidados, un tesoro escondido en Paradise Valley.
Robert Spann, un exitoso ingeniero y director ejecutivo, vivía en una gran casa en Paradise Valley, Arizona. Tenía la peculiar costumbre de esconder objetos de valor como oro, dinero en efectivo y acciones en lugares inesperados de la casa. Cuando falleció en 2001, sus hijas, Karen y Kim, se hicieron responsables de su patrimonio. Conociendo las formas en que su padre escondía el tesoro, pasaron los siguientes años descubriendo objetos escondidos, acciones y bonos escondidos en cajas de munición, monedas de oro guardadas en cajones de la cómoda e incluso dinero en efectivo escondido dentro de marcos de fotos. En 2008, las hermanas Spann decidieron vender la casa. Serena Jennings y Clinton McCallum compraron la propiedad e inmediatamente se embarcaron en una importante renovación. Lo que no sabían era que estaban a punto de tropezar con un tesoro enterrado en la vida real. Durante la remodelación, uno de los trabajadores de la construcción hizo un descubrimiento asombroso mientras derribaba una pared de la cocina. En el interior, cuidadosamente escondidas bajo el aislamiento, había 2 latas de munición repletas de billetes crujientes. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Cohen siguió cavando y encontró 2 latas más escondidas en la pared del baño. En total, el tesoro escondido ascendía a $500,000. Imaginemos ahora el dilema de Cohen. Allí estaba él, contemplando una pequeña fortuna. ¿Pero qué debería hacer? Quédate quieto, compártelo con su jefe. La honestidad triunfó y Cohen les contó a los nuevos propietarios sobre su hallazgo. Ellos, a su vez, contactaron a las autoridades y de repente, el dinero se convirtió en el centro de un tira y afloja legal. La hija de Robert Spann, Karen, se enteró del tesoro escondido y no estaba muy contenta. Ella argumentó que el dinero pertenecía al patrimonio de su padre, no a los nuevos propietarios, y así comenzó la batalla legal. Se contrataron abogados, se acumuló el papeleo y el destino del tesoro de $500,000 pendía de un hilo. Finalmente, después de meses de disputas en el tribunal, el juez emitió su veredicto. Declaró que, dado que Spann había escondido deliberadamente el dinero y tenía la intención de volver a buscarlo algún día, no se lo consideraba abandonado, sino simplemente extraviado. Por lo tanto, el legítimo propietario seguía siendo la finca del tramo. Al final, la familia Spann recuperó el tesoro escondido de su padre detrás del espejo. Samantha Hartsoe. Una mujer que vive en un apartamento de la isla Roosevelt en la ciudad de Nueva York, se topó con un descubrimiento escalofriante en 2021. Una corriente fría inexplicable seguía soplando en su baño, volviendo loca su curiosidad. Decidida a encontrar la fuente, siguió el escalofrío hasta su origen, el espejo de su baño. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que el espejo no solo reflejaba su rostro, sino que ocultaba un secreto. Con una mezcla de temor y emoción, quitó el espejo para revelar un enorme agujero en la pared que conducía a un espacio oscuro y desconocido. La oscuridad, sin embargo, no pudo detener el espíritu investigador de Samantha. Equipada con una lámpara frontal, una máscara facial y un martillo por si acaso, se coló por la estrecha abertura hacia la habitación oculta. La escena que la recibió estaba lejos de ser ordinaria. En lugar de un tesoro escondido, encontró un espacio polvoriento y olvidado lleno de bolsas de basura desbordadas, cajas viejas y un baño solitario y desconectado. El único indicio de vida era una única botella de agua de plástico. A pesar de la falta de glamour o misterio, Samantha exploró con valentía el reducido espacio y documentó su viaje con la luz de su linterna frontal. Finalmente, después de una exploración cautelosa, regresó a su propio apartamento, sana y salva. Para evitar más escalofríos e incluso visitas no deseadas, tomó la decisión de volver a colocar el espejo en la pared, sellando la habitación oculta y devolviendo una sensación de normalidad a su apartamento. El pozo. Durante más de 2 décadas, Colin Steer, un residente de Plymouth, Devon, de 61 años, vivió con una pregunta persistente. ¿Qué causó esa caída de Ode en el piso de su sala de estar? Lo había notado poco después de mudarse, pero sus intentos iniciales de investigar se encontraron con un firme no por parte de su esposa. La vida familiar y el trabajo tomaron prioridad, y el golpe en el suelo se convirtió en una nota a pie de página en su rutina diaria. Pero en 2012, la cosa cambió. Con la jubilación trayendo consigo un nuevo tiempo y el consentimiento de su esposa, Colin decidió llegar al fondo del problema. Armado con una pala y con sed de descubrimiento, empezó a cavar. Centímetro a centímetro, el misterio se fue desvelando. La abolladura no fue solo una abolladura, era la boca de un pozo escondido que se extendía a lo largo de unos asombrosos 33 pies. Pero el pozo guardaba otro secreto. Encontró una espada vieja y oxidada dentro del pozo. Mientras investigaba un poco, Colin descubrió que el pozo era parte de un antiguo acueducto, construido por el legendario Sir
Francis Drake en el siglo XVI. Una vez transportó agua desde Dartmoor para saciar la sed de la residencia de Plymouth. Colin estaba encantado con su descubrimiento. Sintió como si hubiera desenterrado un pedazo de historia en su propia casa. Sin embargo, no todos estaban tan contentos con el hallazgo. A la esposa de Colin no le gustaba mucho el pozo. No le gustaba la idea de tener un agujero gigante en el piso de su sala de estar y le preocupaban los riesgos para la seguridad que representaba. A pesar de las reservas de su esposa, Colin está decidido a preservar el pozo. Murales del pasado. En 2005, la familia Acicona Ramírez se embarcó en una sencilla renovación de su casa de la época colonial en Chajul, Guatemala. No sabían que lo que comenzó como un proyecto de rutina pronto revelaría una ventana fascinante al pasado. Mientras quitaban capas de yeso en la pared de la cocina, se toparon con una vista impresionante, una serie de vibrantes murales mayas que datan de hace 300 años. Estos no eran unos murales cualquiera, eran testimonios vivos de un capítulo importante de la historia de Guatemala. Los expertos identificaron las escenas representadas como la danza de la conquista, una actuación arraigada en la década de 1650, una época en la que la invasión española reformó el paisaje local. Los murales cobraron vida con coloridas representaciones de europeos altos, vestidos con sus vestimentas distintivas, tocando tambores y tocando flautas. El descubrimiento fue recibido con una mezcla de asombro y aprensión. La familia comprendió el inmenso valor histórico de su tesoro recién descubierto, pero la responsabilidad de su preservación pesaba mucho sobre ellos. Sin el soporte adecuado, los delicados murales eran vulnerables a los estragos del tiempo y el abandono. Ramírez se acercó al gobierno de Guatemala en 2007, pidiendo ayuda para salvaguardar esta preciosa pieza de patrimonio. El destino de estos murales sigue siendo incierto, pero una cosa está clara: sus revelaciones despertaron un renovado interés en preservar la historia maya y salvaguardar el patrimonio cultural para las generaciones futuras. El tesoro en la cocina. Los tesoros aparecen en los lugares más improbables, esperando el momento adecuado para revelarse, como ocurrió con Angie y Eddie, una pareja de Phoenix, Arizona, cuya renovación de la cocina en 2015 dio un giro inesperado cuando descubrieron un secreto oculto. Bajo sus propios pies, mientras quitaban las viejas tablas del piso, golpearon algo duro e inesperado, una caja fuerte cerrada con llave. Ahora, la mayoría de la gente probablemente lo dejaría ahí, pensando que probablemente esté vacío o lleno de papeleo viejo y aburrido. Pero no Angie y Eddie. Estaban decididos a descubrir este misterio. Incluso recordaron haber encontrado un código extraño garabateado en la parte trasera de un botiquín cuando se mudaron allí. Pero nunca encontraron la caja fuerte a la que pertenecía, así que se quedaron con el código por si acaso. Y adivina qué, el código funcionó. Cuando abrieron la caja fuerte, se llevaron una verdadera sorpresa. En el interior, escondidos como joyas escondidas, había montones de viejos billetes de $100 que sumaban la friolera de 50 y $1,000. Eso es suficiente para comprar un auto nuevo y elegante, un viaje alrededor del mundo o incluso el pago inicial de una casa más grande. Pero eso no fue todo. La caja fuerte también contenía una botella polvorienta de bourbon de 1960, un cartón de bingo antiguo e incluso un libro llamado Guía para los perplejos de E.F. Schumacher. Ahora viene la parte realmente interesante. El libro podría contener pistas para una búsqueda del tesoro. Sarmik y Eddie no han revelado cuáles podrían ser estas pistas, pero definitivamente están emocionados de seguir el rastro y ver a dónde conduce. Entonces, quién sabe, quizás este tesoro escondido sea solo el comienzo de su gran aventura. En la cocina del sótano se cuentan historias de personas que encontraron escondites de oro enterrados o baúles polvorientos repletos de botín pirata. Pero para una pareja, un descubrimiento extraordinario no acechaba en cuevas piratas o islas olvidadas, sino justo bajo sus pies, en su propio sótano. En 2013, mientras renovaban su casa familiar del siglo XIX en Gales, Archie y Philippa Graham Palmer hicieron un descubrimiento fascinante: una cocina victoriana escondida en el sótano. La cocina perfectamente conservada, que se cree que fue instalada en la década de 1830, era como retroceder en el tiempo. Imagínese abrir armarios llenos de viejos utensilios de cocina, ollas, sartenes e incluso cortadores de masa. Un desgastado libro de cocina de 1911 yacía abierto sobre un mostrador, susurrando secretos de platos olvidados hacía mucho tiempo. Antiguos extintores y curiosos moldes de gelatina evocaban épocas pasadas, cuando las comidas las preparaba un completo equipo de sirvientes. Archie, que heredó la casa de su padre, cree que la cocina no se ha utilizado durante más de un siglo, pero encontró un nuevo propósito durante la Segunda Guerra Mundial:
servir como refugio durante los ataques aéreos. Los gruesos muros de piedra y la ubicación oculta ofrecían una protección crucial para la familia. Ahora los Graham Palmer tienen la misión de preservar este pedazo de historia. Planean restaurar cuidadosamente la cocina, devolviéndole su encanto victoriano con colores y decoración apropiados para la época. Tal vez algún día incluso prueben algunas de esas viejas recetas del polvoriento libro de cocina. La capilla. Imagínese tener una fiesta en casa para el Viernes Santo y en lugar de bailar entre pasteles, te topas con un túnel secreto que conduce a una antigua capilla. Eso es exactamente lo que le pasó a la familia Farla en 2010 en su antigua casa victoriana en Shropshire. Durante años, una misteriosa rejilla de metal en el suelo les hizo rascarse la cabeza. Finalmente, impulsados por la curiosidad y tal vez por unas cuantas bebidas de celebración, Gareth, de 20 años, y su tío Matthew, de 25, decidieron investigar. Levantaron la parrilla y se metieron por la pequeña abertura descendiendo a lo que describieron como un sótano oscuro y espeluznante. Pero este no era un sótano cualquiera. Era una capilla escondida, pequeña y húmeda, con un aire de historia olvidada. Por todas partes había periódicos y revistas de los años 30 que hacían alusión a su antigüedad. En las paredes vieron ganchos oxidados, tal vez para colgar carne, tal vez algo completamente distinto. Y en el centro, una cruz de madera desgastada era testimonio de su propósito religioso. Ahora surgió la pregunta, ¿qué hacía esta capilla secreta debajo de su casa? Surgieron dos teorías principales, uno del experto en historia Richard Westwood. Brooke sugirió que podría haber sido un refugio para sacerdotes. Estos eran escondites secretos para los católicos que enfrentaban persecución en el pasado. Otra teoría, también de Brooke, propuso que podría haber sido un búnker de la Segunda Guerra Mundial para el ejército secreto de Churchill. Entonces, ¿cuál era exactamente la verdad detrás de la capilla escondida de la familia Farla? Puede que nunca sepamos a ciencia cierta, pero una cosa está clara. Su fiesta de Viernes Santo dio un giro que nadie esperaba, convirtiendo su casa común y corriente en un lugar con un pasado fascinante y tal vez incluso un poco espeluznante. Artista encuentra dinero escondido en su nuevo hogar. Josh Farron, un artista que trabaja para Desert News, se mudó a una nueva casa en Utah en 2011. Apenas unas horas después de mudarse, estaba revisando la parte trasera de su garaje para encontrar un buen lugar para sus herramientas. Miró hacia arriba y vio una pequeña abertura en el techo. Curioso, Josh agarró una escalera y subió. Se sorprendió al encontrar 8 cajas de munición polvorientas escondidas en el techo. Cuando los abrió, se sorprendió al ver que estaban llenos de dinero en efectivo y monedas por un total de alrededor de $45,000. Josh estaba comprensiblemente preocupado. No sabía de dónde venía el dinero ni qué hacer. Cerró las cajas, las metió en el maletero de su coche y llamó a su esposa para contarle el extraño descubrimiento. Josh y su esposa investigaron un poco y descubrieron que el dueño anterior de la casa, Arnold Bangerter, padre de 6 hijos, había fallecido. Localizaron a su hijo y le explicaron lo que habían encontrado. Sin dudarlo, Josh y su esposa le devolvieron todo el dinero al hijo. Se alegraron de hacer lo correcto y reunir el dinero con su legítimo dueño. La historia de las acciones honestas de Josh llegó a los titulares y conmovió los corazones de personas de todo el mundo. Es un recordatorio de que incluso ante la tentación, siempre es mejor hacer lo correcto. Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión y leerte. Muchas gracias por ver y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.